Buenos días a todos. Bueno, hoy ya dejamos atrás la estadística descriptiva y vamos a empezar a repasar los elementos de probabilidad. Básicamente nos vamos a concentrar en la distribución binomial y en la distribución normal, que son las que más vamos a utilizar para hacer los procesos de inferencia. Luego también vamos a hacer algunas acotaciones sobre otras tres distribuciones que vamos a usar bastante, que es la distribución t-student, la distribución chi o ji cuadrado y la distribución f de Fisher. Pero bueno, vamos a empezar recordando un par de cositas sobre la probabilidad y vamos a hacer un ejercicio donde todos vamos a participar. Parar aquí y les pongo la... Nos vemos al ratito a las 10:14. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya repasamos algunos de los conceptos más básicos de probabilidad. Probabilidad clásica o a priori, probabilidad frecuentista o a posteriori, algunos elementos que nos van a servir, porque lo que ahorita nosotros necesitamos llegar para hacer inferencias es a los modelos de probabilidad. Y justamente ahorita ya llegamos ahí y vamos a perdón, es que tenía que pagar una cosa. Vamos a hablar de los modelos discretos de probabilidad. Vamos a tener modelos de probabilidad tanto discretos como continuos, dependiendo de ese espacio muestral de los valores que podemos obtener a partir de una variable aleatoria. Ya vamos a hablar de lo que es una variable aleatoria. Entonces, un modelo de probabilidad con un espacio muestral finito, es decir, que nosotros lo podemos contar, como podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de un dado, ese es un modelo discreto, ¿no? Un modelo discreto, entonces, lo que va a hacer es que a cada uno de esos valores que nosotros sabemos que son los valores que podemos obtener al realizar un experimento, se le van a asignar probabilidades a cada uno de ellos. Y esto, como ya vimos, una de las propiedades de la probabilidad es que pueden ser números entre 0 y 1. Y entonces yo al sumar todos los elementos de todas las probabilidades de ese espacio muestral tienen que sumar 1, ¿no? Porque ya vimos que eso es la probabilidad del espacio muestral. Entonces, la probabilidad se va a mantener, que la probabilidad de cualquier evento va a ser la suma de las probabilidades de todos los eventos que componen a ese evento más grande. Y vamos a ver entonces, aquí ustedes, déjenme, ay, voy a hacer una encuesta para que me digan cuál. Ay, no, ya cierra. ¿Cuál es un modelo de probabilidad discreto los que están acá? Vamos a ver. ¿Cuál de estos 4 modelos que están acá sí sería un modelo de probabilidad? De acuerdo a lo que hemos estudiado y de lo que acabo de decir, que un modelo de probabilidad es justo esa relación que existe entre todos los valores posibles de un espacio muestral y su probabilidad y las condiciones que tienen que considerar. Era cuál sí es y le puse cuáles. Ay, qué vergüenza.
A ver, todavía me hacen falta un par, sé que lo están pensando. Ahí está, tengo 20 de 27, 7 no han votado. Lo están pensando mucho, quizás demasiado. Dice Jorge que cambió su respuesta. Cuídense, muchachos, si no ya lo voy a cerrar. Ya casi llevamos 5 minutos con esta votación. Ya los 5 minutos la corto. Vamos a tener varias abstenciones. Ahí está. Ahorita bye. Y vamos a compartir los resultados. Vamos a ver acá. Y lo que tenemos es que la mayoría dijo que el modelo 3 era un modelo de probabilidad. Pero la respuesta correcta era el modelo 2, ¿sí? ¿Cuáles eran justamente lo que yo dije, cuáles eran los elementos para decir que un modelo es un modelo de probabilidad? Para empezar, el modelo... este modelo de acá, las probabilidades no estaban entre 0 y 1, ¿no? Todas las probabilidades siempre tienen que estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces aquí tenemos unos 2, que estos hacen que este modelo no fuera posible, ¿no? El modelo 1, que fue otro también bastante gustado, cuando yo sumo todos estos valores, esto me va a dar 6 séptimos, o sea que es menor que 1, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos que la probabilidad del espacio muestral, de todos los elementos del espacio muestral, tienen que sumar 1. Entonces, este tampoco puede ser un modelo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sumamos las probabilidades del modelo 3, que fue el ganador, nos damos cuenta que es un valor de 7 sextos. Es decir, que es mayor a 1. Y no puede valer más que 1. Por eso, la probabilidad del espacio muestral, cuando yo sumo todas las probabilidades, tiene que valer 1. Entonces, esto no era un modelo de probabilidad discreto porque los valores sumaban más que 1. Entonces, este era el único modelo de probabilidad
porque lo que teníamos acá es que probablemente esto es un dado sesgado que nunca sale 4. Esto es un valor improbable porque vale 0. Y entonces este siempre sale más el 1 que el 4, ¿no? Ahí está. A ver si quedó claro esto que hablamos. Dice Adriana que si no importa que no tenga sentido con el hecho de que es un dado que simplemente está sesgado. Pero tampoco tenía modelo, tampoco tenía sentido que ganó en un tercio, porque aquí valía más. Ahí está, entonces parece que me faltan los 3 votos de siempre, pero parece que ya todo quedó más claro. Entonces, ¿por qué son tan importantes los modelos de probabilidad? Los modelos de probabilidad, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener una variable aleatoria X, que voy a decir, esto es una variable aleatoria, ¿sí? Y esta variable aleatoria puede tomar ciertos valores que van a tener ciertas probabilidades y vamos a poder dibujarlas, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, todos los valores de X se pueden transformar en, le van a corresponder ciertos niveles de probabilidad. Como las probabilidades son positivas, si ustedes ven acá, siempre está en el eje de de los valores positivos, aquí van a ir los valores de X y luego aquí va a ir esto. Y entonces aquí veo esto que puedo hacer histogramas de probabilidad. Esto ya se va apareciendo de nuevo a todo lo que vimos. O sea que yo cuando vea cómo se distribuye la probabilidad de los valores que puede tomar X, puedo ver cosas, puedo ver formas también. Muy interesante. Esto nos va a servir muchísimo para poder hacer nuestra inferencia. Entonces, vamos a tener también modelos de probabilidad continuos. Esos modelos de probabilidad continuos, X, en lugar de obtener ciertos valores específicos, lo que vamos a tener son áreas debajo de la curva, ¿no? Entonces, esas áreas debajo de la curva, déjenme ver acá. Quizás no vuelvo a cambiar el diseño. Ahí está, en las áreas debajo de la curva. Entonces, como aquí los valores de X pueden ser valores infinitesimales, ¿no? Lo que yo voy a tener son áreas debajo de la curva. Siempre voy a tener, de nuevo, valores de X y ciertos valores que se les asignan probabilidades. X puede así, pero yo no voy a saber exactamente X, o sea, imagínense algo completamente infinitesimal, ¿no? O sea, para que yo diga, piensen en su edad, ¿no? En su edad y que yo quiera medir exactamente la edad exacta de ustedes, ¿no? Entonces, cuando yo digo,
No, ahorita Jorge tiene 20, no sé cuántos años tiene Jorge, no, pero estoy hablando cualquier Jorge. Jorge tiene 24.555 y en la medida en que yo casi que estoy haciendo el conteo, la edad de Jorge va aumentando, ¿no? Entonces, yo para realmente definir un valor específico en una variable completamente continua, o sea, tengo que ir agregando ceros y ceros y ceros y ceros e infinitos ceros. Entonces, esa medición es casi imposible, ¿no? De tener exactamente un valor, ¿no? Un valor así específico porque es infinitesimal. Entonces nosotros no vamos a tener valores específicos. Yo no voy a poder calcular aquí, por ejemplo, la probabilidad de A o la probabilidad de B, sino que voy a poder calcular intervalos. Incluso a veces vamos a calcular intervalos tan chiquitos como, por ejemplo, pues la probabilidad de que esta persona tenga 5 años pensando que puedo yo aproximar 4.9999 a 5.0001. Y entonces, o sea, puedo calcular esa área chiquitita, pero ese va a ser siempre un intervalo. ¿Sí? Vamos a calcular solo intervalos debajo de la curva porque X puede tomar valores infinitesimales. Entonces, cuando nosotros se van a cumplir las mismas condiciones y lo que nosotros vamos a pensar es que estas probabilidades son áreas debajo de la curva. La probabilidad de que yo obtenga el valor entre A y B, pues es toda esta área, ¿no? Esto es un área, ¿sí? Si ustedes se recuerdan un poquito de sus clases de matemáticas, de la prepa, ¿cómo se llama la operación para obtener el área debajo de una curva? ¿Nadie se acuerda? Integral. La integral, ¿sí? Entonces, muchas veces las cosas que nosotros vamos a hacer y que hacemos, que vamos a hacer con la calculadora, con calculadoras de Excel, con calculadoras que están en Internet o con R, es básicamente que nosotros vamos a integrar una función de probabilidad, porque yo sé que mi variable se comporta de cierta manera y la vamos a integrar. No más que nosotros no vamos a hacer la operación exactamente de integrar una función, sino que esto es lo que hacen estos paquetes estadísticos. O sea, no lo, digamos que cuando ustedes, si alguna vez vieron y trabajaron con las tablas de probabilidad, que buscaban ahí, que no sé cuánto, y empezaban a buscar en las tablas y obtenían un valor de probabilidad, básicamente estaban integrando sin que ustedes se dieran cuenta, ¿sí? Era eso, ¿no? Otra función que nosotros vamos a conocer muchísimo también y que es matemáticamente más sencilla para algunas operaciones es que la probabilidad, digamos, le vamos a poner una F minúscula y vamos a tener algo que se llama la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada es que yo voy a ir sumando, entonces siempre va a ser, por ejemplo, voy a estar acumulando desde menos infinito hasta un valor específico, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de menos infinito hasta un valor específico de A? Va a ser este valor, ¿no? Y la probabilidad acumulada siempre va a tener un límite en 1, porque eso es lo más, ¿no? Acuérdense que cuando ya se me acaben los valores de X, yo voy a tener que la probabilidad desde todos los valores hasta el que estoy viendo, ese es igual a 1, ¿no? Yo sé que este es un poquito más complejo, entonces voy a relanzar mi encuesta para ver si estos elementos quedaron claros. Que conste que nosotros no vamos a integrar, sino que lo que vamos a hacer es utilizar calculadoras de Internet, fórmulas de Excel, paquetes de R para obtener esos valores de esa integral. Pero lo que estamos haciendo es una integral. Matemáticamente es lo que estamos haciendo. La integral la pueden pensar como una suma infinitesimal. La integral es como la prima más sofisticada de la sumatoria, ¿no? Por ahí tengo un no, si nos pueden decir que, qué elemento fue el que no quedó claro.
Ese no calladito me aflige un poquito, entonces, ojalá que pronto quiera hablar. Bueno, y me lo voy a pasar porque vamos a hablar de, entonces, ya bien de las variables aleatorias, ¿sí? Las variables aleatorias son variables, vamos a tener variables cuantitativas que son finitas o infinitas, pero ¿qué las hace aleatorias? Las hace aleatorias el que nosotros obtengamos esos valores a partir del resultado de un experimento o un evento aleatorio. Entonces, eso es lo que la vuelve aleatoria y eso es lo que nos va a permitir hablar de probabilidad y eso es lo que nos va a permitir después hacer inferencia de las muestras a las poblaciones. Todo esto que parece bien abstracto y que no tiene nada que ver del dado, de la moneda, todo en serio tiene que ver con lo que después vamos a hacer de realmente hacer estimaciones sobre las poblaciones. Entonces, por ejemplo, una variable aleatoria, ya sabemos, es un valor cuantitativo que proviene de un experimento. A ver, por ahí tengo algo en el chat. Ahí está. Dice Eric que también le pueden preguntar a él, que él quiere hablar con ustedes, pero no le preguntan nada. Entonces, ahí está. No, sí, si no quieren preguntarme a mí, también les pueden preguntar a los profes adjuntos en privado, si no quieren que lo leamos así o que a lo mejor les da pena, ¿no? Esa es como una de las poquísimas ventajas que tenemos ahorita en línea, de que ustedes pueden preguntar sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ahí está. Entonces, una variable ya sabemos que varía, ¿no? Varía a lo largo de los individuos o varía a lo largo del tiempo, ¿no? Y ese valor que nosotros le damos a esa variable tiene que venir de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si yo selecciono entre ustedes al azar, que son 30, agarro ahí mi Excel y digo el número 15 es mi estudiante seleccionado al azar, y yo hago la medición sobre él y le pregunto su promedio. Esa será una variable aleatoria porque proviene de una medición que hice a partir de un experimento aleatorio que fue la selección aleatoria, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros en el proceso de la medición incluyamos un componente aleatorio va a ser una variable aleatoria. Entonces, también yo puedo decir, bueno, voy a seleccionar al azar ahí un número, un grupo, y voy a seleccionar cuántos individuos hay, ¿no? A lo mejor un grupo de las clases que tenemos. Entonces, yo voy ahí a servicios escolares, le digo, y me da una clave de grupo y veo cuántos hay. Entonces, yo anoto ese número. Ese va a ser un número discreto, ¿no? Va a ser un número discreto porque pues no hay medias personas, ¿no? Entonces, anoto el número y va a ser entonces una variable aleatoria discreta, ¿no? Porque no voy a poder cortar a media persona, ¿no? Y el número, y también, por ejemplo, cuando nosotros tiramos un dado o un troquel, que podamos anotar el número que obtenemos, esa también es una variable aleatoria. Cuando yo tiro el dado, ¿no? Y si yo anoto ese valor es producto de un fenómeno aleatorio, de un evento aleatorio, y por tanto va a ser una variable aleatoria. Entonces, voy de nuevo con mi encuesta para saber si quedó claro el concepto de variable aleatoria. Ahí está, parece que sí quedó claro, porque son los 24 que han estado votando. Y entonces me voy para la siguiente diapositiva antes de irnos. Y vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver cuál sería la probabilidad. Vamos a hacer una variable aleatoria. En este caso es una variable aleatoria discreta que va a ser el número de águilas. Como hemos pasado esta sesión de hoy tirando monedas, nunca en la vida van a querer volver a ver una moneda. Y
es el número de águilas, ¿no? Entonces, el experimento es tirar tres monedas y yo hago una medición sobre ese experimento, ¿no? Entonces, todos los resultados posibles están acá. Digamos que yo hice de nuevo un arbolito, ¿no? Donde fui haciendo el valor así mi arbolito, ¿no? Ahí. Entonces yo digo, el número de águilas que a mí me pueden salir cuando tiro una moneda. Entonces puedo hacer toda la distribución, porque es una distribución discreta, entonces sí lo podemos hacer. Entonces vamos a calcular, ¿no? En esta yo tengo 3 águilas, ¿no? En esta yo tengo 2 águilas. En esta yo tengo otras 2 águilas. Aquí tengo 2 águilas. Aquí un águila, un águila, un águila. Entonces yo puedo ir calculando, esta será mi variable aleatoria, que es el número de águilas, ¿no? El número de águilas puede ir entre 0 y 3, ¿no? Porque me sale ninguna o me salen todas, ¿no? Entonces el valor de X puede ser 0, ¿no? Puede ser que a mí me salgan todas soles, que es este resultado de acá. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de obtener 0 águilas? A ver, que alguien me diga en los chats para ponerlo acá. La probabilidad de obtener 0 águilas, 1/8, así es, 1/8. La probabilidad de obtener un águila, 3/8. 3/8. La probabilidad de obtener 2 águilas, 2/8. 3/8. La probabilidad de obtener 3 águilas, 1/8. 1/8. Ahí está. Entonces, esta lo puedo hacer así, o puedo incluso hacerlo como una tablita. Y o sea, las funciones de probabilidad pueden ser funciones matemáticas o pueden ser en estos formatos tabulares, siempre y cuando yo tenga la relación que existe. Ay, perdón, aquí era 3. Esto ya es una función de probabilidad discreta, ¿no? Esto ya es un modelo de probabilidad. Y los modelos de probabilidad, entonces los podemos hacer, si son discretos, podemos listar todos los valores de X y añadirles. Y podríamos hacer entonces un espejito, ¿no? Un gráfico de espectro se llama, donde yo ponga todos los valores de X, acá, y ponga todos mis valores de la función de X. Y entonces yo digo, cuando X vale 0, esto vale 1/8. Cuando X vale 1 y cuando vale 3, vale 3/8. Y cuando vale 3, vale 1/8. Y entonces yo también voy a empezar a ver cosas, ¿no? Está más punto ahí. Ya lo traía ya hecho. Entonces, esto a mí puedo hacer un histograma de las probabilidades y entonces esto a mí me va a dar que el histograma de X está allí. Y viendo el histograma, nosotros vemos que es pues la probabilidad, tiene una distribución de probabilidad, pues es simétrica, ¿no? Más o menos, ¿dónde estaría? La mitad estaría acá, estaría entre 1 y 2, ¿no? El centro. Este sería el centro, estaría entre 1 y 2, y veo que es simétrica, entonces probablemente tiene por ahí en promedio, casi todos se van a estar moviendo por ahí, puedo sacar, entonces también voy a poder ver todas las cosas que nosotros hacíamos en estadística descriptiva, pero hoy en términos de probabilidad. Y pensando esto, ¿no? De que es muy parecida esa probabilidad que estoy viendo con la frecuencia relativa.
Entonces, cuando nosotros sopesábamos hacer promedios, los hacíamos en términos de las frecuencias, ¿no? ¿Cuántas veces? Entonces, hoy, en lugar de sopesar por las frecuencias que me dan ciertos valores, voy a sopesar por las probabilidades, ¿no? Entonces, de tal forma que nosotros vamos a tener todas las medidas, o sea, cuando nosotros tenemos distribuciones, vamos a tener todas las medidas, vamos a hablar también de lo mismo, vamos a hablar de su forma, si es simétrica, si tiene forma de campana, si hay outliers, vamos a poder hablar del centro y la dispersión, vamos a poder incluso calcular la media y la desviación estándar, ¿sí? Pero hoy estamos hablando de la población, porque la probabilidad ya nos lleva al parámetro de la población y por tanto vamos a hablar de un valor esperado que va a ser igual a mu y de una desviación estándar que va a ser igual a sigma. Entonces, nosotros básicamente lo que yo les decía es que, ahí está, es que la media o el valor esperado o la esperanza matemática que ustedes van a conocer también como E de X, eso es lo que se llama esperanza matemática. Y la esperanza matemática va a venir dado en el caso discreto va a venir por la sumatoria de los valores de X por las probabilidades, ¿sí? Cuando ustedes tengan continuas, va a ser la integral de X por las probabilidades, ¿sí? Entonces, vamos a poder encontrar esa mu y vamos a poder encontrar esta sigma cuadrado. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, que ya nos vamos a llevar esta tablita que nosotros construimos y vamos a sacar el valor esperado, la varianza y la desviación estándar y vamos a seguir jugando con este ejercicio porque nos va a servir para repasar muy bien la distribución binomial. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que nos vayamos. ¿Sí, Jorge? Nada más, ¿me puedes repetir cómo es la fórmula de esperanza matemática, la suma de los valores de X y qué? Es esta de acá. Es la suma. Ok. Es la suma de los valores de X por su probabilidad. ¿Sí? Gracias. En el caso de variables discretas, vamos a usar la sumatoria. Podemos listar cada uno de los valores de X y multiplicarlos por su probabilidad. En el caso de las variables continuas, tendríamos que hacer una operación de integral, pero nosotros no lo vamos a hacer. Ahorita sí vamos a hacer esta porque está fácil. Y la varianza, si ustedes se fijan, de nuevo vamos a sacar esa desviación que nosotros tenemos de cada valor de X con respecto a la media y lo vamos a multiplicar por su probabilidad. Ahí está. Listo. Entonces, chicos, nos vemos el próximo viernes. Espero que todos estén muy bien y sanos y fuertes. Bye. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Gracias.